Amén. Quiero invitarles a que se hagan más adelante, por favor. Les invito a que se hagan un poquito más adelante. Eso, gracias. Eso sí. Para poderlos, para sentirnos más en familia, ¿no? Muy bien. Sean todos bienvenidos esta noche. Vamos entonces a tener este espacio para la palabra del Señor. Amén. Venimos dispuestos siempre, ¿no? A escuchar la palabra de Dios. Antes de ir a la palabra, simplemente quiero recordar que este también sábado vamos a tener una celebración muy especial para los servidores, pero está pues dirigida para toda la iglesia. Entonces, las personas que quieran acompañarnos, venir a las 7 de la noche, los esperamos. Amén. El sábado, sí señor, sábado. Y el domingo tenemos nuestras celebraciones habituales común y corriente de 8 y 10 de la mañana. Amén. Muy bien. Quiero entonces en esta noche ir a la palabra del Señor y que sea Dios hablándonos. ¿Está seguro que Dios le va a hablar? Seguro que sí, yo sé que sí. Muy bien. Yo creo que todos vimos en algún momento la famosa serie, la famosa serie cómica de Lucas y Chaparrón. ¿Sí? ¿Usted la vio? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? ¿Cierto? Y la frase más icónica de esos dos personajes dentro de su comedia y de su forma de hacer reír, que por cierto era un humor muy sano, ¿no? Muy sano, muy interesante. Que si no estoy mal, hasta el día de hoy se sigue pasando por algunos canales televisivos, todavía se sigue pasando. Y la frase que casi siempre articulaban estos dos personajes para corregirse en el uno al otro era cuando cada vez que la embarraba al otro y le corregía, le decía al otro cayendo en cuenta, estás en lo cierto. ¿Sí? ¿Se acuerda de la frase? ¿Se acuerda de la frase icónica? Yo creo que todos nos acordamos, ¿no? Por lo menos en nuestro país, Colombia, hace unos años atrás, este tipo de comedia no faltaba, ¿no? No faltaba en los canales televisivos. Entonces yo creo que la mayoría, por lo menos de los latinos, estamos familiarizadísimos con esta frase y con esta serie. Pero definitivamente la frase, estás en lo cierto, es una frase que hace alusión a la verdad, ¿no? Hace alusión a estar en la verdad. Y la misma alusión, el mismo sentido, la Biblia nos cuenta que hay un personaje que al escribir hace referencia a eso, a la verdad. A que andemos en lo cierto, como diría Chaparrón Lucas. Que andemos en la verdad, que andemos en lo que tenemos que andar. Ese personaje fue el que se autodenomina, porque yo no sé si tú lo sabías, pero él se autodenomina el discípulo amado. ¿Sabes de quién estamos hablando? De los 12, uno que escribió varios carticas y un evangelio en la palabra. Estamos hablando del apóstol Juan. El último en morir de los 12, la historia dice que de los 12, él fue el único que murió, al parecer, de muerte natural. Los demás murieron, bien sea como mártires, bien sea crucificados o bien sea de la forma en que los hayan llevado o mandado para después del charco, como decimos, al otro lado del charco. Pero particularmente se dice que Juan fue el único que no murió, digamos, martirizado, sino por muerte natural en la isla de Patmos. Y la Biblia menciona de que él, en el Evangelio de Juan, él se autodenomina el discípulo amado, aquel que Jesús amaba. Entonces, se imagina a Juan escribiendo y colocándose él mismo como ese calificativo, ¿no? Él mismo se coloca ese calificativo, pero particularmente es un apóstol que hace alusión a el amor ágape, el amor filial, dice el discípulo amado, y era que era una de las características que más él se le había quedado en su corazón y en su mente acerca de la experiencia de Jesús. Se lo digo porque si tú lees las cartas que él escribe, por ejemplo, si lees el Evangelio de Juan, encontrarás el amor por doquier. Pero si lees primera, segunda y tercera de Juan, porque leemos también esas tres, y leemos Apocalipsis también, él hace mucho énfasis en el amor. Así que es bien icónico saber que Juan se autodenomina el discípulo amado y de lo que le encanta o del tema predilecto de él de hablar o de escribir es del amor. Entonces el hombre, para mí, tuvo un encuentro muy personal con el Señor Jesucristo, tanto así que
sintió su amor profundamente y le encantó escribir acerca del amor. Es decir, que si alguien nos habla acerca del amor de Dios, es Juan. Le gusta este tema al hombre. Escribe muchísimo acerca de eso. Es por eso que uno recomienda a la gente que le pregunta a uno, bueno, ¿por dónde comenzar a leer la Biblia? Particularmente uno los manda a leer Juan, los manda a leer el Evangelio. ¿Por qué? Porque Juan es ese perfecto escritor bíblico que nos puede presentar a Cristo de una manera amorosa. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el que escribió el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Entonces, tú encuentras a Juan hablando del amor. En su primera, segunda y tercera carta habla muchísimo acerca de esto. Y Juan también es un hombre que, así como Lucas y Chaparrón, hace énfasis acerca de la verdad en la segunda carta que le escribe, al parecer, a la red de iglesias que en aquella época se encontraba. Y me gustaría esta noche que la leyéramos, porque realmente es una carta súper cortica de un solo capítulo con 13 versículos. Entonces vale la pena leerla, ¿no? Para que usted pueda mofarse y decir, yo me leí un libro de la Biblia. ¿Qué le parece? Usted puede decir, yo me terminé un libro de la Biblia, 13 versículos, que no lleva ni 5 minutos. Segunda carta de Juan, por favor, versículo 1, y leeremos en Nueva Traducción Viviente. Les voy a leer a favor de todos los que están aquí. Si tienes tu Biblia ahí, te invito a que también la puedas abrir. Dice el texto bíblico: yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos. Cuando el texto bíblico habla de esto, está hablando del autor y del remitente, ¿no? O a quien va remitida la carta, a sus destinatarios. La Biblia dice del versículo 1 que iba dirigida, o que él le estaba escribiendo a la señora elegida y a sus hijos. Algunos dicen que eso era una frase para despistar al enemigo, que no había una señora como tal literal, una señora con sus hijos, sino que se refería a la iglesia del Señor en los diferentes lugares de aquel tiempo. Estamos hablando particularmente de las 7 iglesias de Apocalipsis, entendiendo de que en aquella época era normal, natural, por el peligro que existía acerca del cristianismo, hablar en clave. Por eso lo del pescadito. ¿Usted no ha visto que el pescadito es un símbolo cristiano? ¿Usted sabe por qué? Algunos de pronto saben, otros no. Porque era un saludo. Se paraban 2 creyentes, entonces usted le decía, ¿cómo me le va? Y le hacía así con el pie, así. Entonces el otro sí sabía que usted era creyente, entonces le respondía, bien, ¿y usted? Entonces los dos en el piso, con la seña, formaban un pescadito. Por eso el pescadito hasta el día de hoy es una seña que se inventaron los cristianos por allá en los primeros siglos, porque era delicado el tema de decir abiertamente que se seguía al Señor Jesucristo. Perdón, se seguía a Jesús y podía incidir incluso en la muerte. Entonces, volviendo al tema, me es necesario aclarar que esa señora del texto a la que le escribe Juan puede que sea la iglesia. Y puede que sí, en su gran mayoría, por todo lo que le dice a continuación. Quiero que sigamos leyendo, entonces, entendiendo ese punto importante. Dice, yo, Juan, el anciano, les escribo, versículo 1, esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La verdad, estar en lo cierto. Tercero, la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. 4. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad. Viven de acuerdo con la verdad. Están en lo cierto, ¿no? Están en lo cierto. Tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Recordamos que Él es el poeta del amor en la Biblia, ¿no? Y este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo, muchos engañadores. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y también, ¿qué calificativo les da? Anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios. Es decir, que no está en lo cierto. No está en lo cierto. Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación
tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa. Imaginen lo que dice Pablo, ¿no? Juan. No lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Versículo 12. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlos pronto y hablarles cara a cara. Entonces, nuestra alegría será completa. Y último versículo, recibe saludos de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Usted puede hoy irse para la casa tranquilo sabiendo de que se leyó un libro de la Biblia. Amén. Qué bueno no ir a la tumba sin haberse leído por lo menos un libro de la Biblia. Lo que acabamos de leer es un escrito corto pero muy sustancioso. ¿Qué descubro? Un hombre, Juan, hablando del amor, pero particularmente haciendo énfasis porque la palabra que más se repite en estos versículos es verdad. Invitando a las personas, invitando a la iglesia a andar en la verdad. Diga conmigo, a estar en lo cierto. A estar en lo cierto. Y cuando hablo de estar en lo cierto, hablo de andar en la verdad. Y particularmente, no sé si te diste cuenta el contraste del pasaje natural donde él dice, porque hay muchos engañadores, gente que no habla bien de Jesús y además de esto, están yendo en contra con falsas enseñanzas. Estos les vamos a dar un calificativo. Son anticristos. En otras palabras, a Juan se le hace necesario hablar de la verdad y hablar de muchos temas alrededor por la difícil y lamentable situación que la iglesia de Cristo ha atravesado en todo momento y en todo tiempo. ¿Cuál? La verdad amenazante de que existen personas y el mismo enemigo queriendo que las personas no anden en la verdad del Señor. Es decir, que la iglesia siempre se ha tenido que enfrentar a el desvío. La iglesia siempre se ha tenido que enfrentar a las falsas enseñanzas. La iglesia siempre ha tenido amenazas. Y este tipo de amenazas que me parecen interesantes porque si usted leyó a Juan, él dice, cuando ustedes tengan a una persona que esté comenzando a enseñar cosas que no son, ni siquiera la dejen entrar ¿a dónde? A la casa. Este tipo de enseñanzas son las enseñanzas que comienzan a ver desde adentro de la iglesia. Y aunque nosotros a veces como iglesia nos sentimos como una burbujita y sentimos que el diablo está afuera, pues quiero decirle que el diablo también se puede meter adentro. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pensar? Porque en aquel tiempo de Juan habían ciertas ramas de teología que dañaban a los creyentes y empezaron dentro de las iglesias. Y empezaron las personas a hablar falsas doctrinas, falsas enseñanzas y a engañar a las personas. Por eso la necesidad de hablar de la verdad y de permanecer en ella. Pero hoy en día nosotros también tenemos amenazas de este calibre que es importante nosotros comprenderlas, como por ejemplo las nuevas ideologías que existen hoy en día. Ideologías que negocian ciertos principios. Creemos en Dios, pero Dios me ama así. Yo me siento mujer, pero así me ama Dios. Falsas enseñanzas. Y ese tipo de cosas nosotros no podemos negociarlas. También hoy en día dentro de la iglesia se ven muchas modas. Modas. Y el evangelio, hay que decirlo, que desde hace un buen tiempo viene siendo muy light. Cuando hablo de light es muy untadito de verdad, con un poquito de verdad y también con un poquito de mentira. No del todo cierto. También tenemos que decir que lamentablemente la teología de hoy en día, o la fe más bien, de las personas es muy permisiva. Entonces, hace unos días predicábamos aquí desde la iglesia un mensaje titulado Ni tan lejos, ni tan cerca, de aquellos amigos que han tenido experiencias con el Señor, pero que lamentablemente no se han querido afirmar, pero así en la tibieza se sienten muy bien. Entonces, no hay un compromiso interno con Jesucristo, no hay un compromiso interno con la iglesia, con mis hábitos cristianos, y la gente no se siente tan mal. La fe hoy en día es muy permisiva. Y eso podemos decir que es una falsa enseñanza, porque la permisividad de la fe está mal, ¿o no? También existen otro tipo de situaciones como el tema del libertinaje. El libertinaje es una falsa enseñanza dentro de la fe. Es una falsa enseñanza. Nosotros no podemos enseñarle ni a nuestros jóvenes, ni podemos enseñarle a la iglesia que el libertinaje es de Dios. Si bien Juan también dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hay una gran diferencia entre libertad en Cristo y libertinaje. Otra
cosa importante que está a flor de piel hoy en día, que es una falsa enseñanza, y es la intelectualidad que presume no necesitar de Dios. Hoy en día tenemos muchos jóvenes en nuestras universidades, en nuestros colegios, tanto así que Asambleas de Dios inventó una pastoral que se llama Red Universitaria, por la necesidad que existe dentro de las universidades y los colegios predicar acerca de Cristo, porque hoy en día es moda la intelectualidad, y sentirse intelectual hoy en día es, de alguna manera, el intelectual sentir que está mandado a recoger ese concepto de Dios, de divinidad. Ya no se necesita. Y eso que nosotros vivimos en un país que todavía, de alguna manera, tiene algunos principios cristianos. Si tienes la oportunidad de visitar países más subdesarrollados, vas a encontrar que ya no se puede evangelizar en las calles, que ya no se puede hablar de Cristo como se hacía antes, que ya hay restricciones porque la intelectualidad ha permeado la mente y la vida de las personas. Es más, ¿sabías tú que en ciertos lugares del mundo los creyentes somos tenidos como ignorantes? Todavía creen que es que en un Dios. Eso es una realidad. Así que la intención de Juan acerca de cuidar la verdad y que andemos en lo cierto es un principio que debe seguir estando vigente. En otras palabras, lo que te estoy invitando es que seas un apologeta. ¿Que seas un qué? Un apologeta. Dígale al que está a su lado, sea un apologeta. No es que se vaya de jeta. No. El apologeta, mire, empezando por ahí, que la iglesia no conocen, la mayoría no conocemos ni el término. El apologeta, el apologista, es aquel que defiende la fe. Es aquella persona que tiene argumentos para defender su fe. ¿A ti cómo te iría en una conversación con un ateo? ¿A ti cómo te iría en una conversación con aquellos amigos que tenemos que creen en la ideología de género y todo este tipo de cosas? En estos días escuchaba a una persona que está en las altas alcurnias del gobierno de nuestro país, está por allá, Dios la colocó, es una mujer que está en un lugar fuerte dentro de nuestro país en el gobierno, y esta persona siempre aprovecha la oportunidad de ir a las reuniones de los pastores para pedirnos oración. Estoy hablando de la senadora Lorena Ríos, yo no sé si alguien la conoce, o sabe quién es. Ella siempre va porque ella es de Asambleas de Dios, y va a las reuniones y ora y dice: pastores, oren porque mientras que yo estoy allá en la curul tratando de defender los derechos de la niñez, de la familia y cristianos, hay gente haciéndome brujería, de frente. Y en estos días tenían un foro acerca de la libertad religiosa, y le voy a decir esto que la iglesia no sabe. ¿Sabían ustedes que en nuestro país quieren legalizar el satanismo como una religión? ¿Ustedes sabían eso? Todo tipo de creencia, la gente la está peleando en este momento, y el chamanismo se quiere volver un tipo de religión. Las religiones ancestrales, porque eso es libertad religiosa. Entonces, ¿en qué punto la libertad se volvió libertinaje? Entonces, desde el Congreso hay muchos opositores al tema y defensores acerca del libertinaje como si fuera libertad. Entonces, aquellos que practican el satanismo, ellos tienen libertad de hacerlo porque ellos creen en eso. Así como ustedes, nosotros, creemos en Dios, ¿por qué le negamos la posibilidad a los satanistas de que también crean en lo que creen? Imagínate dónde vamos. ¿Sabías tú eso? Y la iglesia es muy ignorante, o somos muy ignorantes acerca de esa situación. Entonces, Juan, cuando escribía de estar en lo cierto, permanecer y defender la verdad, es algo que la iglesia está siendo llamada. Tú y yo estamos siendo llamados a eso. Yo te quiero pedir, esto lo voy a decir con mucho respeto, pero Dios en su palabra nos da los suficientes argumentos, tanto para creer como para defender nuestra fe, tanto para ser fieles a Él como para ser apologistas. Un apologista es una persona que cuida o que defiende su fe. Y qué bonito que la iglesia entienda que eso no es para los pastores o para los líderes, eso es para toda la iglesia. Es como el concepto de evangelizar. El evangelismo no debería ser un ministerio dentro de una iglesia, no debería ser un departamento con un líder y un equipo, no. El evangelismo debería ser de toda la iglesia. Toda persona que se convierta a Cristo necesita entender que está siendo llamado a evangelizar. Y la mejor manera de evangelizar, queridos amigos, es que usted y yo hablemos de Jesús. No esperes que la iglesia monte un líder y monte un ministerio. Las sillas vacías que tenemos a nuestro alrededor nos están diciendo que necesitamos evangelizar. Pero para eso no necesitamos colocar
fechas en nuestro calendario donde diga día de ir a evangelizar y repartir tratados. El evangelismo tiene que ser nuestro, de cada uno. ¿Cómo? La pregunta es, señoras y señores, ¿cómo quitarle esa mala cultura a la iglesia de hace años que les enseñaron que evangelizar la hacen ciertas personas? Un ministerio en particular. Pastor, no evangelizan en la iglesia. ¿Perdón? El evangelismo es todos nosotros. Y si cada uno de la iglesia, toda persona que viniera a la iglesia o que se siente miembro de esta iglesia, evangelizara por lo menos uno, llenaríamos este lugar. Lo traeríamos a nuestro vecino, le invitaríamos a que viniera. A veces los niños nos dan más sopa y seco en eso, porque cuando hay actividades del Día de la Biblia, el Día del Niño, eventos en la iglesia, le decimos a los niños, trae un amigo, los chinos los traen. ¿O no? Seguro que lo hacen. Y nosotros, vamos a celebrar el Día de la Madre, queridos hermanos, traiga un amigo. Llegan acá, ay, hoy había Día de la Madre, a mí se me olvidó. No está en nuestro ADN, así que yo quiero, y la verdad les abro mi corazón, yo quiero en este tiempo comenzar a enseñar a la iglesia que el evangelismo lo hacemos todos, porque no existe mejor evangelismo que la misma gente de la iglesia invite a otro. Ese es el mejor evangelismo que existe. Pero volviendo al tema, para lo que estamos hablando esta noche, Juan, en este texto lo que quiere hacer es defender a los que están, ¿en qué? En lo cierto. ¿A los que están en qué? Los que están cuidando la verdad. Porque nosotros estamos en lo que es ciertísimo, en lo que es la verdad fundamental. Estaría muy mal, pero por ahí hay que decirlo, estaría muy mal que a nosotros cualquier moda, cualquier ideología, cualquier religión viniera y nos cambiara de iglesia, en el sentido de saber que tenemos que seguir a Cristo. Y es lo que Juan quiere hacer en esta palabra. Así que a continuación, a mí me gustaría mencionarle algunos principios que Juan menciona para cuidar la verdad. ¿Qué principios usted y yo tenemos que tener muy claros para cuidar la verdad en la que creemos? ¿En qué principios debemos permanecer? Y eso pretendo entregarle esta noche, entregarle principios en los que usted y yo necesitamos permanecer para cuidar la verdad, para permanecer en lo cierto. ¿Estamos de acuerdo? Primer principio. El primer principio que nombra Juan en el que debemos permanecer, es el principio del amor de Dios. Principio del amor. A mí me pareció interesantísimo en el pasaje cuando él dice en el versículo 4, qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Les escribo 5 para recordarles, queridos amigos, que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores, note el conector, les digo esto, que se amen, porque hay muchos engañadores. A Juan le parece que una persona creyente tenga el amor de Dios claro, así defiende su fe. O sea, a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque yo no aconsejaría eso. Yo le aconsejaría a alguien que quiera defender su fe, le diría, lea. Le diría, llénese la cabeza de información. Le diría, llénese de argumentos. No, Juan dice, ¿quieres cuidar tu fe y quieres defenderla? Ama. ¿Alguien me está entendiendo lo que Juan quiere decir? ¿Está sintiendo lo que Juan quiere transmitir? ¿Y sabes qué descubro en el pasaje? Que en el principio que debemos permanecer para andar en lo cierto es en el amor de Dios. ¿Por qué? Sencillo, fácil. Empezando de que el primero que habló de amor y lo estableció como un gran mandamiento en la Biblia fue Jesús. Jesucristo dijo así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los ¿qué? Y los profetas. Que a mí me pareció interesantísimo entender lo siguiente. Si Juan lo ponen a resumir o le ponen a colocar qué principios tener en cuenta para defender la fe, para andar en lo cierto, te diría, modela el amor de Dios. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa más que seas
que sepas. ¿Le interesa más que modeles, que tengas mucha información? Aquí, porque la gente particularmente ve con autoridad a alguien que modela algo, más que diga, más que piense o que sepa. Es más, leyendo un librito acerca del liderazgo, dice el librito que mayormente la gente se desanima de los líderes, no tanto por lo que saben, sino por lo que hacen. ¿Qué es lo que desanima a una persona, a un pueblo, de un político, de un líder? Lo que hace, no lo que sabe. La forma en que vive. Y tenemos que entender que el amor en la Biblia, pues es un estilo de vida al que fuimos llamados. El amor no es simplemente como yo recordarles esta noche y decirles, tienes que amar al prójimo. Eso lo sabes. Eso tú lo sabes por naturaleza. Es más, el amor de Dios es una de las primeras lecciones de discipulado de cualquier iglesia. Amar, incluso Juan no da por sentado que es un mandamiento que no saben. Si notaste y recuerdas el pasaje que leímos, Juan dice, les estoy dando un mandamiento que hemos tenido desde el principio. No es algo nuevo, no es un mandamiento nuevo, dice el texto. Es un mandamiento viejo. Pero ¿qué pasa con el amor? El amor es como un músculo. Si no se está ejercitando, te vuelves muy débil en él. Se acaba esa fuerza. Así que yo quiero que sepas esta noche que la mejor manera en que tú puedes modelar a Cristo es amando, como Él nos invita. Y en segundo lugar, es la mejor manera de mirar a una persona que está en lo cierto. ¿Sabes cuándo sabes que una persona está en lo cierto? Está en Cristo, está en la verdad. Cuando la ves amando a su enemigo. Ahí, tú la ves amando a su enemigo y dices, esa persona está en lo cierto. No tienes que sentarte a preguntarle, ¿qué fe profesa? Si tú ves a alguien amando a su enemigo, ahí estás viendo a alguien que está demostrando que realmente anda en la verdad de Jesús. Y te voy a decir algo más todavía tremendo. Yo creo que alguna vez lo pregunté en alguna predicación. ¿Qué es más fácil, amar a Dios o amar a la gente? ¿Qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil? Responda con toda naturalidad. No, tranquila que mis preguntas no son para acorcharlo, para decirle, no, está mal. No. La verdad es que es más fácil amar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil amar a Dios? Porque a Dios no lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios es más fácil amarlo? Porque Dios nos habla a través de su palabra, pero no tenemos una conversación audible de decir que nos podemos sentar. ¿Me hago entender? ¿Por qué más? Porque tú no sientes que Dios te ofende, aunque hay gente que sí siente, ¿no? Que Dios le ofende, ¿cierto? La verdad sí. ¿Alguien aquí ha sentido alguna vez que Dios lo ha ofendido? En algún momento de mi vida yo sí. Sobre todo cuando uno está llegando a los pies de Cristo. Yo tengo un grupo de personas a las que les predico y les parece que el amor de Dios no puede ser tan bueno. ¿De verdad? Yo no sé si alguien acá le esto. Y si todo el mundo está muy de acuerdo con lo que tú dices, entonces no estás haciendo la tarea bien. No te estás untando tanto del no creyente. Tú tienes que estar con la gente que necesita de Cristo. Porque a mí me encanta hacer la casa de vida porque ellos no están de acuerdo conmigo. Así de sencillo. ¿De verdad? Qué reto para mí, pero pues un montón de creyentes que yo les puedo predicar y me dicen, amén, pastor, tiene toda la razón, no hay energía, no hay algo que se pueda hacer más allá. Pero la gente, exacto, la gente a la que les predico no comen entero y ellos me dicen, no, es que eso no puede ser así. Y en estos días les hablaba acerca del amor de Jesucristo y era interesantísimo ver cómo ellos decían, no, de eso tan bueno, eso no puede ser así. Y sabes tú que hay mucha gente, al creyente no le cuesta creer que el amor de Dios es exagerado, no le cuesta, pero al nuevo sí le cuesta. El nuevo dice, no, eso no puede ser así. No, eso usted me quiere venir a meter los dedos a la boca. ¿Sabe de quién le estaba hablando yo? Está hablando de Pedro cuando negó a Jesús. Jesús lo miró con amor. ¿Qué lo va a mirar con amor? Lo tuvo que haber mirado con rabia.
Así piensa el nuevo. Qué rico predicarle al nuevo. Qué rico decirles que el amor de Dios es exagerado. A veces al creyente común uno le dice que Dios lo ama y dice, sí, yo ya lo sé. Ni se mosquea. Ni le importa a veces, ya le perdió el sentido. Y como dijo alguien, lo más peligroso que le puede pasar a un creyente es que lo sagrado se le vuelva común. Qué triste que a nosotros saber que el amor de Dios nos ama tanto, o que el amor de Dios es tan exagerado que se nos volvió tan común que ya ni nos sirve. Tan común que ya cuando vivimos crisis, que nos diga eso un creyente, otro creyente para animarnos dice, yo necesito que me diga otra cosa porque eso yo ya lo sé. Qué triste que lo sagrado se lo vuelva tan... Qué triste que perdamos la maravilla de la palabra. Qué triste que a veces la cruz no se volvió tan suficiente para nosotros. ¿Y sabes? Definitivamente, amar a Dios va a ser más fácil. Pero te tengo que decir algo que también dijo Juan. ¿Sabes qué dijo Juan? ¿Está listo? Ese Juan era un loquito. Dijo así. En primera de Juan, recuerde que le encanta hablar del amor porque es el discípulo amado. Y dijo así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, eso es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar? Así que, si tú creías que yo te iba a aburrir con este mensaje, el amor de Dios, no, pues eso ya lo sabemos. ¡Estás equivocado! ¿Sabes por qué? Porque si existe un reto que el Señor nos ha puesto, es amar a la gente. Y si tú colocaste atención al texto, Juan, en la lectura que hicimos, dijo así: el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Estoy leyendo el versículo 6. Y Él nos ha ordenado que nos amemos. O sea, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué Juan nos recomienda o nos recuerda que tenemos que amarnos los unos a los otros? No nos dice que amemos a Dios porque amar a Dios ya lo sabemos. Y porque nadie tiene problema en amar a Dios. Es más, si tú sales a hacer una entrevista hoy a los amigos no creyentes, ellos te van a responder que ellos también aman a Dios. La gente no tiene problema con amar a Dios, pero con amarnos. Yo te quiero preguntar en esta noche algo. ¿Cuál es la persona que para esta temporada se te ha sido difícil amar? Recibe más ahora. Es la persona que a usted le está costando amar en esto. Yo tengo un par aquí que se me viene de la cabeza. Yo digo, ¡ay, Dios! ¡Qué reto! Y ¿sabes? Lo más tremendo es que cuando se hace esta pregunta y se le toma la seriedad, a veces no está lejos. Esa persona puede ser parte de los que viven conmigo en mi casa. Por eso para Juan, la mejor manera de demostrar que se anda en la verdad, diga conmigo, que se anda en lo cierto, es amando. Porque amar se modela, amar no se dice. Amar se demuestra. Y todos aquí sabemos que el amor es amor con actos, no con palabras. Por eso el Señor no solo nos dice que nos ama, sino que nos dio el mayor acto, hace muchos, pero el mayor acto, ¿no? Enviar a su único hijo. Es el motor que lo impulsó, ¿no? Volvamos al texto bíblico que escribe Juan. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su hijo unigénito. Es decir, que lo que lo impulsa es el amor. Lo que te quiero decir esta noche es que tienes un gran reto. ¿Quieres andar en la verdad? Bueno, te quiero invitar a que ames. Dios no te está invitando a que leas. ¿Quieres andar en la verdad? Necesito leer. Necesito escuchar a cierto pastor que sabe mucho. Necesito cambiarme de iglesia porque necesito estudiar. No, mi hermano. Para el Señor, con que ames al prójimo, estás demostrando que estás andando en su verdad. ¿Qué reto? ¿No le parece? Eso es más retador. Yo prefiero leer libros. ¿Sí o no? Más fácil. Es más fácil. Y hay gente difícil de amar, señoras y señores. Hay gente muy difícil de amar. Complicada. Pero ese va a ser el reto. Ese es el reto para ti. Es más, Jesucristo dijo, ¿qué de extraordinario tiene que le hagas bien solo a los que te hacen bien? Jesucristo predicando. Lo extraordinario es que le hagas bien al que te hace mal. Esa siempre ha sido la teología de la Biblia.
Esa siempre ha sido la forma. Jesucristo nunca atacó, violentó a aquellas personas que le arrestaron, que le golpearon. Jesús los amó, es más, moría en la cruz por los que lo estaban golpeando. Es paradójico, ¿no? Pero Jesucristo cuando moría estaba muriendo por los pecados que ellos, los mismos soldados, estaban cometiendo. Y aunque esto no suene escandaloso, definitivamente Jesús murió por los pecados que ya cometimos, por los que estamos cometiendo y por los que ya cometimos. Ese es el amor de Dios. Quiere Jesús que modeles su amor. Quiero hacer una salvedad para pasar a un segundo. Pucha, se pasó el tiempo en esta iglesia, ¿no? Amar al prójimo o amar a los demás no es ser menso. Es diferente. Amar es tener carácter. Nunca amar es feminismo, volver a los hombres femeninos. Nunca. Eso no es amar. Amar tiene que ver con ver a las personas como Cristo las ve. Amar tiene que ver con discernir cuando alguien me ataca. ¿Realmente es esa persona o es el enemigo detrás de? Amar tiene que ver con valorar a las personas que tengo a mi alrededor. Eso más tiene que ver el tema del amor. ¿Estamos de acuerdo? Segundo. Entonces, Juan nos menciona en los principios que debemos permanecer para andar en lo cierto, en el amor de Dios. Segundo, debemos también permanecer en la esperanza de Dios o en la esperanza que nos da Dios. El versículo 8, el texto dice: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Déjame ese texto. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. En otra versión, el pasaje dice para que reciban el galardón. Y yo creo que todos aquí sabemos que la esperanza, el galardón, la recompensa del Señor es la salvación eterna. Entonces, la segunda manera o el segundo principio en el que usted y yo necesitamos permanecer para andar en la verdad es no olvidar la esperanza venidera. Esto hay que decirlo. La Biblia nos habla más de la vida en el más allá que de la vida en el más acá. La Biblia, cuando habla, cuando la dejamos hablar, naturalmente, cuando no la manipulamos, te hablará más de tu eternidad que de tu vida terrenal. Es ahí donde teologías como la teología de la prosperidad quedaron mandadas a recoger. Porque hay gente que dice: es que el Señor te quiere bendecir desde acá y entonces tienes que tener plata, y si tú eres un hijo del rey necesitas comprar la ropa más cara y necesitas tener el último carro porque tú eres el hijo de Dios y los hijos de Dios no andan en cualquier pedazo. Esa era la teología que se predicaba hace unos años. A mí tengo que decirles que me hizo daño esa teología. Porque cualquier persona, yo me pongo en esos zapatos, pero uno cuando está comenzando con su Señor, cuando lo ama, uno quiere tener fe y uno tiene una fe inocente que cree y quiere creer. Uno quiere creer. Entonces yo escuchaba unos loquitos que me parecían lo fifiris nice, lo último en guarachas, pero lamentablemente era mala esa teología, estaba mal. Cuando tú lees la Biblia y cuando comienzas a interactuar con ella, vas a encontrar que el Señor está interesado más en tu eternidad que en tu terrenalidad, si se puede decir el término. A mí me mató esto. A mí me mató esto. Si la gente que me está prestando sus oídos los martes, estoy hablando de la gente que le comenté ahorita, que le hablo del Señor, si la gente si Dios me da la oportunidad de hablarles de Él cada martes, yo entendí que el mensaje que yo les estoy dando el martes a las 7:30 de la noche que tenemos la casa de vida, tiene que ser un mensaje en respuesta a su salvación por si a las 9 de la noche se mueren. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? O sea, si el mensaje que se predica acá, y eso lo voy a comenzar a replantear más, si el mensaje que se predica aquí y nos visitó una persona nueva y ese mensaje no le ayuda en su salvación, no sirve ese mensaje. O sea, no sirve un mensaje que los 3 pasos para tener plata de parte del Señor, no sirve. O sea, no sirve porque el mensaje de Cristo, desde el primer momento en que Él abre su boca, después de que va al desierto para ser tentado, es este: arrepiéntanse
el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Cristo siempre fue para salvar. Y esa premisa no se puede negociar. Un mensaje tiene que salvar. Y yo te quiero decir esto a ti. Si tú tienes la oportunidad de hablarle a una persona o a las personas que Dios te coloca en el camino, tienes que saber que su vida eterna puede que esté dependiendo de lo que tú estés diciendo. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué les vas a decir? El 31 de octubre, en La Vega, Cundinamarca, lamentablemente una joven de 16 años pierde la vida en ese tema de motos. Mi pregunta es, yo me confronté con esto, porque estuve el fin de semana en La Vega después de que terminé de acá y sabía que el martes era su funeral. Y cuando yo estaba haciendo unas vueltas en el pueblo y pasé por la funeraria, estaba ahí la familia y el cajón allá de la chica, 16 años. Y vino a mi mente esto y a mi corazón. Si yo hubiese podido hablar con ella horas antes de que ella tuviese ese accidente, ¿yo qué le hubiese dicho de parte de Dios? Eso me confrontó a mí. Así que si lo que nosotros le hablamos a la gente no tiene que ver con su eternidad, no sirve. Porque estamos hablando de su vida eterna. Y no se nos puede olvidar que aunque ya casi no lo nombramos, no se nos puede olvidar que la realidad es esta. La gente que se muere o se va para el cielo o se va para el infierno. Eso no ha cambiado, señoras y señores. O sea, eso es una realidad. Un gran predicador dijo así un día, hablando de predicación. Dijo, cuando un predicador predica, valga la redundancia, hay dos lugares que están esperando el resultado. El cielo y el infierno. Están esperando resultados de esa prédica. El cielo, que la gente que escuchó ese mensaje haya decidido por Cristo y se salven. O el infierno, el diablo, esperando que el que predicó ese mensaje no lo haya predicado bien o que la gente no haya escuchado para que el resultado después de ese mensaje sea que vayan al infierno. ¿Sabías tú que cuando tú abres tu boca para hablar de Cristo, el diablo está esperando un resultado negativo de lo que tú estás diciendo? Que esa persona que te está prestando sus oídos se vaya para el infierno. ¿Sabías tú eso? ¿O sabías también que los ángeles están haciendo fuerza ya para que esa persona que te está escuchando cuando haces la casa de vida se vaya al cielo? Estamos hablando, señoras y señores, de la eternidad de alguien. Así que a Juan le parece que lo segundo o el segundo principio en el que usted debe permanecer para cuidar y andar en la verdad es la esperanza de el cielo, la esperanza eterna. Y Jesucristo dijo que la vida eterna es que te conozcan a ti, al Padre, que conozcan al Señor. Y yo no sé si usted lo desea, pero Jesús lo dijo así, Jesús lo puso como a alguien que te va a presentar, ¿no? Entonces él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y más adelante también habla de la vida eterna, dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Entonces es como diciéndonos, mira, si permaneces en mí, vas a ser salvo y vas a conocer a una persona maravillosa, el Padre. ¿Alguien aquí que esté deseoso de conocer al Padre en persona? Cristo se lo puede presentar, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y yo espero, anhelo el día donde yo conozca al Padre. Jesús me lo va a presentar si estoy con él. O sea, hay una persona esperando conocerte en el cielo. Y eso también es para el no creyente. Así que tú tienes que entender que necesitamos nunca quitar de nuestra mente eso. Ser cristiano no es solo para poder comprar la casa o para que me vaya bien en el trabajo o para que algún día yo pueda comprar el apartamento, terminarlo de pagar. Tener a Cristo es para irme para el cielo. Y ese mensaje no puede cambiar. O sea, podemos aquí predicar de tus heridas emocionales y de que necesitas sanidad y de que el Señor te ama y de que necesitas crecer. A mí me gusta predicar mucho acerca del crecimiento personal. Les he predicado mucho acerca de eso, de que hay que crecer, de que hay que respetar los tiempos de Dios, las temporadas, que el Señor quiere que tú seas una persona de altura. Bueno, ¿qué no he predicado yo? Pero a ti no se te puede olvidar que el mensaje central del Evangelio sigue siendo la salvación eterna. ¿Alguien lo tiene claro? ¿Tú eres consciente de que si esta noche te da un infarto, tú te irías para el cielo?
¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Qué te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué te motiva a creer en Cristo? Si no ese es el norte, estamos en la olla. Y para Juan es claro. ¿Estamos de acuerdo? Tercero y último. Me encanta cómo termina Juan. Juan termina con un tercer principio en el que todo creyente debe permanecer. Dice el versículo 9, todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con ¿quién? Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tercer principio en el que debemos permanecer para andar en lo cierto. Debemos permanecer, en primer lugar, en el amor de Dios. Segundo, en la esperanza. Y tercero, debemos permanecer en el Hijo de Dios. Y todos sabemos que el Hijo de Dios, ¿quién es? Cristo. El texto es muy claro al decir, no reciban a una persona que no enseña la verdad de Cristo. Y dice el texto, nadie que se desvía tiene una relación con Dios ni con el Hijo. Y todos aquí sabemos que el que vino a esta tierra para que tengamos una relación con Él se llama Jesucristo. Yo te quiero invitar en esta noche a que permanezcas en Él. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando, señoras y señores, de la persona y del autor de nuestra salvación, el cual la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Es la persona que el Señor Dios Todopoderoso colocó para que sea nuestro modelo, ¿no? Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice que se humilló hasta lo sumo, pero ahora está exaltado para que toda rodilla se doble ante Él. Entonces, yo te quiero invitar a que tengas cuidado con todo aquello que te aleja de tu relación con Cristo. ¿Qué te aleja a ti de tu relación con Jesús? Con Él, con Cristo. Es importante pensar eso. ¿Qué te aleja a ti de tu relación con el Señor Jesucristo? Te quiero invitar a que pienses en eso, porque nuestra vida debe girar en torno a Él. Es más, el amor y la bendita esperanza o la esperanza venidera la esperanza de la salvación giran en torno a la persona de Cristo. Entonces yo te quiero invitar a que pienses en eso en esta noche. Ahora, por eso Juan está animando a perseverar en la doctrina de Cristo, porque la mayor doctrina que salva o la doctrina que salva es Jesús. No es ni porque seas bautista, ni porque seas pentecostal, ni porque seas adventista, ni porque seas de la iglesia de los santos, nada de eso, sino por la persona de Jesús. Te quiero invitar a que creas esto. Huye de cualquier iglesia, de cualquier lugar donde Cristo no es suficiente. Yo conozco iglesias, con mucho respeto, lo digo, pero yo conozco iglesias donde te dicen, mira, sí, la salvación es por Cristo, pero la falda. O sea, Cristo, sí, claro, estamos de acuerdísimo, pero la falda. Sí, Cristo salva, pero el sábado. Toca guardar el sábado. Entonces, cuando cualquier doctrina, cualquier teología, cualquier iglesia, Cristo y un poquito más, huye de ahí, porque así no es. Gente que se acostumbró a tener una relación con el Señor Jesucristo, pero a través de, es que no sé si decirlo, pues digámoslo, ¿cierto? Como no vamos a nombrar gente, no vamos a nombrar personas, a través de los apóstoles o de los profetas, de los automencionados apóstoles. Entonces, mi apóstol fulanito, yo hago el devocional con él porque él es la voz de Dios en la tierra. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Depender de una persona para mi relación con el Señor. ¡Qué peligro eso! No, la salvación es por Cristo. Por eso el ladrón que muere con Jesús allá crucificado al lado, ese señor es el que rompe todos los estereotipos habidos y por haber de la salvación. Primero, no se bautizó. Segundo, no le pudieron hacer las 10 clases de discipulado. Tercero, no dio diezmos ni tampoco ofrendas. No alcanzó.
Cuarto, si estaba en unión libre, no se alcanzó a casar. Lo único que nos dice el pasaje es lo siguiente: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese es su arrepentimiento, ¿no? Señor, Kyrios en griego, amo de todo. Acuérdate de mí, me arrepiento. ¿Qué lo salvó? ¿Haberse bautizado? ¿Haberse casado por la iglesia? ¿Qué lo salvó? Jesús. ¿Por qué nosotros le ponemos arandelas a las personas? Qué pregunta, ¿no? Dios nos ayude porque de verdad necesitamos llevar a la gente a Cristo. Por eso Cristo es suficiente y la enseñanza de la palabra es clara al dirigirnos hacia el Señor Jesús. Así que el que se aparta de la verdad va a perder al Padre, no va a tener la dicha de conocerlo, porque el único que te puede presentar al Padre en persona es Jesús. ¿Alguien aquí quiere conocerlo? Bueno, pilas con dañar tu relación con el Hijo. No lo dañes, porque hay una persona que te anhela conocerte de tú a tú, y es el Padre Celestial. Uf, a mí me encanta ese texto. Y la salvación es que te conozcan a ti, dice Jesús. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No lo pone al alcance de la salvación, al alcance de Él, de Cristo, a través de Él. Tanto así que Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, todo este tiempo he estado con ustedes y no lo han visto. No lo han conocido. Pero el Señor decía que lo conozcamos cara a cara. Ahora, la hospitalidad era muy importante para el tiempo judío. Muy importante. Pero Juan se atreve a decir, si alguien no enseña la verdad, ni siquiera lo dejen que. Y hay que decirlo desde este santo púlpito. No todo el mundo se puede dejar entrar a la casa. Yo le voy a dar una recomendación. No sé si va a sonar un tanto egoísta. La Biblia me permite hacerlo. Pero por favor, deje de estar abriéndole las puertas de su casa a todo el mundo. Téngalo en cuenta. Y esto incluye... En serio, ¿de verdad eso es bíblico? Pilas. La hospitalidad es muy importante. Ser buena gente es muy importante. Pero uno tiene que tener cuidado con quién deja entrar a su casa. Eso es una realidad. Es una realidad. Y la palabra del Señor nos lo enseña. La amabilidad es muy importante. Ser buena gente es muy importante. Pero no podemos ser condescendientes con aquellos enviados de Satanás. No podemos ser condescendientes con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no todo el mundo debe ser bienvenido a nuestras casas. No a todo el mundo hay que dejarlo entrar. No hay que confundir el amor al prójimo, la hospitalidad, ser buena gente, ser amable, respetuoso, con llegar a ser condescendiente con el pecado. Yo me acuerdo, y bendita sea la hermana Chelita. Yo cuando llegué a vivir a La Vega soltero, ella me decía, Jason, las visitas en esta casa se reciben en la sala. Sí, señora. Era su casa. Y ella nunca, jamás en la vida, ella, una viejita imprudente, no, temerosa de Dios. Cada vez que el pastor o cualquiera le enviaba una parejita para dejarlos, ella siempre tiene una habitación disponible para huéspedes. Ella le preguntaba al pastor, ¿y será que esa pareja que usted me envió serán casados? Porque si no son casados, no se me quedan en la casa. Ella era así. Ella era así. ¿No? En ese sentido. Una mujer que a su manera y a su forma quería darle testimonio a Dios. Quería hacer las cosas bien. Entonces eso que es que la novia de mi hijo se va a quedar esta noche, ay, papito Dios. Eso también se refiere el texto. ¿Es en serio? Hay que decir la verdad desde el púlpito, ¿no? No, es que somos buena gente. No confundas ser buena gente con ser condescendiente con el pecado. Pilas con eso. Son dos cosas muy distintas. Y hay que tenerlo muy claro en la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Así que Cristo, en quien debemos perseverar, nos invita a que tengamos discernimiento. Y su amor y gracia siempre van a ser escandalosas, muy grandes. Voy terminando aquí con lo siguiente. Termino diciéndoles que el antídoto
para que no te engañen y para que no engañen tu fe, Juan la resume por lo menos en 3 principios: en que permanezcas en el amor de Dios, en la esperanza de Dios, pero también en el Hijo de Dios. Juan, como discípulo, escuchó las enseñanzas de su maestro Jesús. Es más, cada partecita que mencionamos de Juan y de su segunda carta fue un extendido, fue más bien el resumen de enseñanzas que Jesús ya había hecho. ¿Por qué lo sé? Porque el mensaje de segunda de Juan es una exposición práctica de lo que Jesús dijo en Mateo 24. Jesús en Mateo 24 dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso esto no es lo mismo, pero en diferentes palabras acerca de lo que Juan dijo? Juan, ¿de dónde sacó lo que sacó en su segunda carta? De las enseñanzas que escuchó de su maestro. Y el texto sigue diciendo con Jesús: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debe ser prioridad para ti y para mí cuidar y guardar la fe que nos dieron. No te dejes engañar. Voy a hacer un comentario loco que no estoy dispuesto a hablar con usted si me pregunta después. El que tenga oídos para oír, que oiga, pero a veces es mejor que la gente sepa o crea que la salvación se pierde. Ya lo dije. Y tomemos el ejemplo del hombre más perseverante y más resistente que ha existido sobre la faz de la tierra. Se llama Jesucristo. Dije el comentario, ¿por qué? Porque es a veces mejor que la gente crea eso para que cuiden lo que el Señor les ha dado. Es mejor que sepan eso y digan sí, para que cuiden lo que el Señor con tanto esfuerzo ganó para nosotros en el madero de la cruz. Sigamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Imagínate, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que Jesucristo sufrió para que nuestro ánimo no se canse. ¿Y qué es lo que más uno escucha a veces de los creyentes? Estoy desanimado. ¿Sabías tú que hay un versículo en la Biblia que habría que decírselos? Ese versículo está en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió. Considerar es que tenga consideración de aquel que sufrió en la cruz, de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Para qué? Dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que si está muy desanimado, considere a Cristo. ¿Está muy desanimado? Considere a Jesús. Considérelo. Él sufrió tal contradicción de pecadores. Así que te quiero invitar a que cuides la verdad cuando estás en lo cierto. El antídoto para que no engañen tu fe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, oremos. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Ayúdanos, qué reto. Yo sé que esta noche nos recordaste a todos. Nos recordaste a la persona más difícil que tenemos para amar. Señor, ayúdanos, de verdad ayúdanos, porque la mejor apología se hace desde el amor, según tu palabra. La mejor defensa de la fe se hace desde el amor. Más que sepamos, quieres que seamos. Quieres que seamos amorosos. Quieres ayudarnos, Señor, a modelar tu amor, ese que nos invitas en tu palabra, para que podamos mostrar que andamos en lo cierto. Pero de la misma forma nos invitas esta noche a permanecer en el principio de la esperanza de la salvación. Es el mensaje que la gente necesita escuchar. Ayúdanos a entender eso, Dios. Por favor,
Permítenos dejar tantas palabrerías, queriendo que la gente no se vaya, se sienta bien, y donde en medio de esa amabilidad, Señor, hemos olvidado el mensaje de la salvación. Ayúdanos. Y a nosotros mismos, permítanos recordarlo siempre, pero en tercer lugar, ayúdanos también a entender lo importante, Señor, lo importante que es permanecer en el Hijo, en Cristo. Esta noche yo te pido que nos ayudes y que podamos responder a esa pregunta: ¿qué nos aleja de ti, Señor Jesucristo? ¿Qué daña nuestra relación contigo? Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a entender que contigo es que necesitamos tener una relación muy íntima, que en últimas tú eres nuestro modelo y la única manera de ser como tú es conociéndote, Señor Jesús. Yo te pido que todos los que estamos aquí desarrollemos cada día una relación más profunda contigo. Ayúdanos, ayúdanos a permanecer en la verdad, en lo cierto, en lo que es verdad. Y nosotros tenemos, Señor, el privilegio de poder decir que andamos y conocemos la verdad. La verdad para nosotros eres tú, Señor Jesucristo. Eres el Verbo que se hizo carne. Tú, Señor Jesucristo, eres nuestro Dios y queremos ser guiados por ti. La salvación solo viene por ti, Señor Jesús. Y en esta noche queremos comprender esto y te pido que nos ayudes a permanecer en ti. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Si hay cosas que están obstaculizando nuestra vida contigo, hoy darnos la fuerza para quitar esos obstáculos, para dejar esas excusas, para poder, Señor, contrarrestar todo aquello, Dios, que nos hace daño y nos hace mal. Oramos para que nos ayudes desde la fe, desde la práctica, desde el conocimiento de nuestro Señor Jesús, ser apologistas de la verdad. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias por todas las personas que vinieron esta noche, que me prestaron sus oídos para escuchar este mensaje, Dios. Yo te pido que ellas puedan salir de este lugar llenas de ti. Y nos vamos con ese último pedacito del versículo de Hebreos 12:3. Sufriste tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ayúdanos, Señor. Gracias. Gracias por ser tan maravilloso y bueno con cada uno de nosotros. Abre las ventanas de los cielos y derrama de tu presencia. Señor, quiero terminar orando por las peticiones de todos mis hermanos. Seguramente en sus vidas hay peticiones, hay clamores, hay necesidades. Señor, yo oro por ellos, por aquella mujer o varón que tiene alguna necesidad, Señor amado, física, alguna enfermedad que ha llegado a su vida. Oro para que seas tú sanando. Oro por aquel que te pide por algún miembro de su familia especialmente, que viene orando a ti, Señor, que viene pasando una crisis, una enfermedad, o viene pasando, Señor, una tragedia a raíz de un familiar, a raíz de un ser amado. Señor, oramos y nos unimos a la oración de esa persona. También oramos, Dios, por aquel que te pide a ti por una fuente de ingresos, porque tú bendigas sus finanzas, porque tú le ayudes. Dios, nos unimos allí. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Oramos, Padre, por todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente oramos porque nos ayudes a crecer más en ti, porque nos permitas conocerte más, Señor Jesucristo. Gracias por darnos esta palabra esta noche. Gracias por ser oportuno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A todos, muchas gracias por haber venido esta noche. Un aplauso al Señor. Dios lo bendiga y lo seguimos esperando en este lugar. Gracias a todos. Bendiciones.